Bueno, comenzamos con el video 3, que es el método Naios y Rula para levantamiento manual de carga. El método Naios y el método Rula va a ser para factores posturales. Comencemos con el método Naios. Es un método que va a evaluar levantamientos manuales de carga. La finalidad que tiene el método es poder entregar un peso máximo recomendado. ¿Para qué? Para ese levantamiento, para evitar apariciones de lumbalgia y problemas en la espalda. Proporciona una valoración de la posibilidad de aparición de dichos trastornos, analizando el índice de levantamiento. ¿Qué criterios considera? Va a considerar básicamente tres: los biomecánicos, los fisiológicos y los psicofísicos. Los biomecánicos lo que considera es que manejar una carga pesada o una carga ligera incorrectamente levantada van a aparecer momentos que se transmiten por los segmentos corporales hasta las vértebras, dando lugares al puntos de estrés, digamos, o causando sobrecarga en algunos puntos que pueden terminar generando daño a la salud. Los fisiológicos reconoce que hay tareas con levantamientos repetitivos que pueden fácilmente exceder las capacidades de energía del trabajador, y va a hacer que aparezca una prematura disminución de la resistencia, generando ¿qué? Un aumento de probabilidad de una lesión. Plantea que la capacidad de levantamiento máximo se debe aplicar con un desgaste energético de 9,5 kilocalorías sobre minuto. Y el psicofísico es esto de relacionar la capacidad del trabajador y poder relacionar los efectos biomecánicos y fisiológicos del levantamiento. ¿Cómo se compone la ecuación? La ecuación se va a componer por un levantamiento ideal que fue calculado en condiciones ideales, y en esas condiciones se recomendó 23 kilos de peso que se puede levantar. Entonces, sobre esta condición ideal es que yo voy a hacer una comparación de mi levantamiento. Entonces, esto es un cálculo que se realiza mediante una ecuación, que la ecuación me va a terminar dando el peso límite recomendado, que esta ecuación va a tener varias variables, y la primera es el peso del levantamiento ideal. Y los otros son factores multiplicadores que van a ver afectados ese levantamiento ideal. Si estos factores multiplicadores son los que se dan en una condición ideal, van a ser de valor 1, entonces el peso recomendado a levantar va a ser ese peso ideal que se calculó bajo condiciones ideales. Acá muestra la imagen cómo se localizan las medidas del levantamiento ideal. ¿Y qué limitaciones tiene este método? La tarea de manejo de carga que eventualmente acompaña el levantamiento, o sea, mantener, empujar, no tiene que suponer un gasto significativo, sino el método es casi obsoleto. No debe haber posibilidad de caídas bruscas o incremento de la carga. El ambiente térmico debe estar controlado a una determinada temperatura y humedad. La carga no tiene que ser inestable. Se tiene que levantar con las dos manos, no con una sola, y no puede estar ni sentado ni arrodillado. Tengo que tener un determinado coeficiente de rozamiento con el suelo. No se deben emplear ni carretillas, ni elevadores, ni ninguna herramienta auxiliar. Y el riesgo de levantamiento y de descenso debe ser similar. El levantamiento no debe exceder una determinada velocidad para que yo pueda aplicar este método. ¿Cómo aplicamos el método? Primero, tenemos que ver y observar la tarea y clasificamos. Se puede hacer para tareas simples o para multitareas.
Nosotros vamos a ver un ejemplo para tareas simples y dentro del trabajo práctico vamos a analizar una tarea simple. Se establecerá si existe un control significativo de la carga tanto en el origen como en el destino, porque es importante el control significativo. ¿Qué significa el control significativo? Que pueda depositar o extraer la carga con un determinado control y no que esté haciendo actividades que sean fuera del levantamiento para acomodar, digamos, la carga para poder depositarla. ¿Cómo aplicamos el método? Tengo que conocer el peso del objeto que se está manipulando, incluido el contenedor si lo tiene. Las distancias horizontales y verticales que tiene el levantamiento. La frecuencia, el origen y el destino del levantamiento también. La duración del levantamiento, el tipo de agarre y si hay un ángulo de simetría o no en el levantamiento. Cuando hablamos ángulo de simetría hablamos desde el eje del plano sagital o el eje neutro del cuerpo si rota hacia la derecha o hacia la izquierda. Luego aplicamos la ecuación, donde RWL es el límite de peso recomendado. LC es el peso del objeto, en esta ecuación es una constante de carga que es 23 kilogramos. HM es la horizontal del levantamiento que sale de afectar la horizontal que en sí tenga el levantamiento en una ecuación es la distancia horizontal multiplicadora o en realidad es el coeficiente horizontal multiplicador se llama. Y tengo que afectar, para tener el HM es 25 dividido la horizontal que tiene el levantamiento. La vertical o el factor vertical multiplicador va a salir de obtener el dato de la distancia vertical del levantamiento y sale de esta ecuación 1 menos 0,003 por el valor absoluto de la vertical del levantamiento menos 75. La distancia del levantamiento va a ser el valor absoluto de la diferencia del origen y el destino y va a salir con esta ecuación 0,82 más 4,5 dividido la distancia. El ángulo de asimetría multiplicador va a salir de esta ecuación 1 menos 0,0032 por el ángulo que forma de simetría. Y la frecuencia va a salir por tabla. Y el agarre se va a clasificar como bueno, regular o pobre y también va a salir por tabla. Después de todo esto puedo calcular un índice de levantamiento que lo que relaciona es el peso de la carga levantada sobre el peso recomendado. Este índice de levantamiento, digamos, cuanto mayor sea de 1, más riesgo tiene la carga. ¿Por qué? Porque 1 sería que el peso que está levantando va a ser igual que el peso recomendado. Menor a 1 es que está levantando menos peso del recomendado y mayor a 1 es que levanta más peso del que recomiendo. Entonces, cuando más se aleja este índice de 1, más riesgo voy a sufrir de trastornos musculoesqueléticos. Vamos a ver un ejemplo. Esta planilla es la misma que ustedes van a tener en el trabajo práctico. Entonces, yo tengo una tarea que ya la analicé y el trabajador está manejando un peso de 16 kilogramos. Con una horizontal de levantamiento de 36 centímetros en el origen y una vertical de levantamiento de 30 centímetros en el origen. La horizontal en el destino es también de 36 centímetros y la vertical es de 60. La altura, entonces,
la diferencia entre el origen y el destino es de 30 centímetros y el ángulo de simetría es 0. Tiene una frecuencia de 5 levantamientos por minuto en 2 horas y un agarre bueno, tanto en el origen como en el destino. Entonces, si yo aplico mi horizontal, mi vertical, mi distancia, mi ángulo de simetría, mi frecuencia y obtengo los valores multiplicadores, me va a dar que el horizontal multiplicador es aproximadamente 0,69. El vertical multiplicador es 0,87. La distancia multiplicadora es 0,93. El multiplicador del ángulo de simetría es 1, la frecuencia es 0,6 y el agarre, por ser bueno, va a ser 1. Si hago toda la cuenta, el peso recomendado a levantar es de 7,7 kilogramos. Ahora, si calculo calculo el índice de levantamiento, yo tengo un peso de 16 kilogramos y el recomendado sería 7,7. Mi índice de levantamiento es de 2,07, o sea que el trabajador está expuesto a riesgo. Ahora vamos a ver el otro método, que es el método Rula, que este método lo vamos a profundizar en la simulación en el laboratorio, y lo que va a evaluar el método es factores posturales o posturas que va a tomar el trabajador durante un periodo de trabajo. ¿Cómo se aplica el método? Primero tengo que evaluar o observar todo el trabajo y ver qué posturas voy a evaluar, partiendo de aquellas que sean más penosas y haciendo evaluaciones primero sobre estas posturas para ver si hay riesgo o no. Tengo que medir de esas posturas los ángulos que van formando los diferentes miembros del cuerpo. El método va a ser aplicado para un lado derecho y para el lado izquierdo de manera separada. El método que hace va a clasificar el cuerpo en dos grandes grupos. El grupo A va a incluir los miembros superiores, brazos, antebrazos y muñeca. Y el grupo B va a comprender las piernas, el tronco y el cuello. Cuando aplicamos el método, vemos que según el ángulo que va tomando el cuerpo en cada uno de los miembros, va a adoptar una determinada puntuación. Y esta puntuación, que va a ser la puntuación del grupo A y el grupo B, me va a dar dos puntuaciones más cada una, y al fin voy a tener una puntuación global que es la que me va a dar o voy a buscar en una tabla con esa puntuación el riesgo que tiene la tarea. Vamos a ver un ejemplo, no un ejemplo, vamos a ver cómo se aplica el método. Para aplicarlo primero tengo que determinar los ciclos de trabajo y observar al trabajador, seleccionar las posturas a evaluar, tomar los ángulos de cada postura y comenzar a evaluar los ángulos de cada una de las posturas en cada uno de los segmentos del cuerpo que clasifica el método. Por ejemplo, para el grupo A voy a tener que evaluar los ángulos que forma el brazo, el antebrazo y la muñeca. Y para que vean, vamos a ver. Puntuación del brazo. Este es el primer miembro que vamos a evaluar. Y se va a evaluar según el ángulo que forma. Fíjense, si el brazo va a formar un ángulo desde 0 hasta 20, le tengo que dar un valor 1. Si es mayor a 20 el ángulo que forma, tanto para atrás como para adelante, 2. Si es de 45 a 90, 3. Y si es mayor de 90, 4. Si aparte a esto del brazo le agregamos que abre los codos o levanta los hombros, le tengo que sumar
un punto como una sanción, digamos, o en realidad le tengo que aumentar un punto porque voy a tener un poco más de riesgo. Y si está sentado le tengo que disminuir un punto porque la tarea se va a ver favorecida. La puntuación del antebrazo, lo mismo, tengo que ver qué ángulo va a formar el antebrazo y entregarles distintos números, o 1 o 2 según el ángulo que forme. Que se le va a penalizar con un punto si tiene aperturas laterales de los brazos o va a juntar las manos frente al cuerpo. La muñeca lo mismo, según el ángulo que forme la muñeca se le va a dar una determinada puntuación, que va a tener una penalización si tengo lateralidad o rotación de, perdón, sí, o lateralidad de la muñeca o rotación de la misma. Con la parte B, que son las piernas, el tronco y el cuello, es lo mismo. Comienzo por el cuello, que va a tener penalizaciones si tengo lateralidad o rotación del cuello. Sigo por el tronco, que va a tener penalizaciones si tengo lateralidad o rotación del tronco. Y por último, las piernas. La puntuación global, ¿cómo se obtiene? Del grupo A voy a tener una puntuación general, porque del grupo A voy a tener una puntuación para el antebrazo, perdón, una puntuación para el brazo, para el antebrazo y para la muñeca. Y del grupo B voy a tener una puntuación separada, digamos, del cuello, tronco y pierna. Entonces, lo que tengo que hacer de la puntuación A, voy a sacar otra puntuación. Voy a entrar por la puntuación que tuve en el brazo, seguir por la del antebrazo y ahí voy a tener una fila. Después entro con la puntuación de la muñeca, si tiene o no giro la muñeca, sigo y voy a tener una columna. La unión de esa fila y esa columna me va a dar un punto. Eso es la puntuación D o puntuación semiparcial del grupo A. Después, para la puntuación B, lo mismo. Ingreso con el valor que me dio el cuello, por fila, y por columna ingreso con el tronco y las piernas. La unión de esta fila y esta columna me va a dar una puntuación que es la puntuación global de B, que va a ser la puntuación D. Entonces, yo voy a tener del grupo A y del grupo B una puntuación C y D, y si manejo cargas que tengan una carga, una fuerza a considerar, también tengo que, a esa puntuación que me dio, tengo que añadirle una penalización. ¿Y la puntuación final cómo la obtengo? Bueno, con la puntuación C y D voy a acceder a una tabla y obtengo la puntuación que tenía de C por fila y la puntuación que tenía de por columna. La unión de estos dos me va a dar la puntuación final y con ese valor que me da voy a obtener el criterio o la actuación que tengo que tomar. Por ejemplo, si me da 1 o 2, la postura es aceptable, 3 o 4 requiere cambios, 5 o 6 requiere rediseño de la tarea y es necesario realizar actividades de investigación, y 7 es urgente un cambio de la tarea. Entonces, desde el brazo, la muñeca y el antebrazo y el giro de la muñeca, voy a tener la puntuación global A, que se denomina puntuación C. Desde el cuello, tronco y pierna voy a tener la puntuación global B, que se denomina puntuación D. De estas dos puntuaciones voy a tener la puntuación final. Esto es lo que vimos recién. Bueno, hemos terminado con la teoría de ergonomía.
Ahora en el próximo video vamos a ver cómo se resuelve el trabajo práctico. Muchas gracias y va a estar abierto el foro de consultas para que realicen todas las consultas que consideren. Nos vemos.